Hola a todos, una vez más nos encontramos en estos martes de capacitación en aguas abiertas. Hoy tenemos el lujo de presentarnos con una capacitación súper interesante que tiene que ver con los vientos y las mareas. Para eso vamos a tener de invitado especial a Pablo Agostino, nuestro representante en La Plata y toda la zona sur, tanto de indumentaria como asesoramiento climatológico y también sobre vientos y mareas. Es un tema súper interesante y súper apasionante que creemos tiene que estar de manera muy estrecha con el nadador. Es decir, por alguna razón a nadie se le ocurrió transmitirle estos conceptos básicos a todas las personas que asisten al mar. Creemos que no solamente evitaríamos un montón de accidentes, sino que también podríamos disfrutar del mar. Muchísimas más personas que saben nadar, que invierten su tiempo en las diferentes natatorios, piletas de natación durante el año, que de repente van a veranear a la costa atlántica, Argentina principalmente, Brasil o donde vayan, que técnicamente están preparados para nadar en el mar, que físicamente tienen las condiciones apropiadas, pero que por alguna razón les faltan esos contenidos, esos conocimientos que no les permiten hacerse al mar de manera segura. Y es lógico, ¿no? Uno dice, ¿es peligroso manejar un helicóptero? Y bueno, para mí que no sé, seguramente es peligroso. Ahora, para el piloto, para el que estudió, para el que se preparó, para el que se unió con el conocimiento, es muy poco peligroso, o mucho menos que para el que no sabe nada. Ese es el objetivo principal de estas capacitaciones en aguas abiertas. Hoy principalmente el tema es vientos y mareas. ¿Dónde? Bueno, en el río y en el mar. Siempre decimos que la mayoría de los argentinos nos encanta veranear en lugares con agua. Tenemos muy cerquita el río de la Plata, uno de los ríos más grandes del mundo, y también la costa atlántica argentina, con una extensión grandísima de 6.000 y pico de kilómetros lineales de costa, no todos nadables por el tema obviamente de la temperatura, pero sí muchísimo lugar de mar para aprovechar. Con lo cual, espero que disfruten esta capacitación de vientos y mareas. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo y vamos a comenzar. Tengo acá mi matecito, espero que no les moleste, pero es mi merienda con ustedes. Y bueno, como estamos de entre casa, como estamos entre familia, entre amigos, sé que hay un montón de gente de otros países. Bueno, los que no entiendan, ya van a entender lo que es el mate. Es para mí un compañero. Y ahora en la cuarentena, más todavía. Es una infusión que, como el té, como el café, bueno, que de alguna manera nos acompaña y nos permite disfrutar de momentos amenos, cordiales, en familia, entre amigos, también de trabajo, de estudio, y por qué no de capacitaciones, ¿no? Cuando damos clínicas, capacitaciones, asistimos a diferentes lugares, tomamos agua. Ahora que estamos en casa y nos podemos dar el lujo o café, nos invitan, nos podemos dar el lujo de tomar el matecito. Espero que no les moleste la informalidad. Y ahora sí queremos darle la bienvenida a Pablo. A ver si está por acá. Mucha gente envía la invitación pensando que nos tienen que enviar la invitación para salir en pantalla. Todos los demás se pueden sumar saludando y viéndonos en vivo. Muy bien. Vamos a recibir con un matecito. Pablo, Hola ¿cómo Gusti, estás? te ¿Todo envidio, bien? te envidio, todo bien, te envidio por el mate. Yo siempre estoy Bueno, aquí solo en el local y estás ahí acompañado con el mate, el mejor amigo del hombre, después del perro, la verdad que sí. La por verdad lo que menos sí. del sudamericano, del argentino, del uruguayo, del paraguayo Total, también. total. Paraguayo y el brasilero de la zona sur también, ¿eh? Que Sí, la zona de este Río mate, Grande, Puerto Alegre, exacto. sí, sí, sí. Toma Bueno, veo que y vos un tenés montón. muchos termos por ahí atrás. Sí, y bueno, hoy elegí otro fondo, un poquito de nylon, termos, para cambiar un poquito el escenario. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Pablo, un tema que nos apasiona y que nos encanta tanto compartir en esas charlas técnicas antes de entrar al mar, ¿no? Y que son tan importantes Claro. para todas las personas. Sí, Eh, básicamente el tema del clima. Sí, sí, dale, me ibas a decir. no, no, eso es.
Claro, las charlas que damos, que las hacemos en conjunto, es para que la gente conozca a lo que nos vamos a enfrentar, y es claramente el ejemplo que vos dabas de uno puede conocer la actividad, pero conocer los detalles nos va a llevar a hacerla mucho más segura y en forma prudencial. Por eso Claro. insistimos tanto del clima, de la marea, hacia dónde va, para dónde corre, para dónde baja, para dónde crece, cómo va a estar la temperatura, qué vientos vamos a tener. Todo esto tiene un sinnúmero de cosas como para que la actividad salga lo mejor, lo más seguro y lo más prudente para todos, ¿no? Seguro, seguro. ¿Qué te parece si comenzamos por el río? Nos Sí, vamos de más cerca perfecto, a más lejos. Yo después voy a hablar un poquito perfecto. sobre el mar. Los, Bien, bueno, tipos de vientos en los ríos. Para todos los que están escuchando, vientos favorables, ¿no? Y claro. vientos desfavorables que tiene que tener en cuenta el nadador que se hace Mm, alguna travesía o alguna carrera para nadar en el río Paraná, Río de la Plata, exacto. Gualeguaychú, bueno, toda nuestra zona litoral El también, Entre litoral, Ríos. exacto. Bueno, mira, básicamente vamos a empezar por el viento que todos conocen como uno de los más desfavorables, que es la famosa sudestada. La sudestada se da en la región del Río de la Plata, también en la costa uruguaya y también en la costa atlántica argentina, porque se van a producir dos fenómenos, ¿sí? Cuando hay un choque de dos frentes, un anticiclón que tiene una alta presión y un ciclón de baja presión, y el choque es en las inmediaciones del Río de la Plata, acá se produce la sudestada, que es viento del este, sudeste, bien, ahí viene el viejo refrán marinero, que vamos a hablar de los refranes como viento del este, lluvia como peste, un dicho que debe tener 100 años, no sé, más o menos, se usa mucho en el campo, pero es muy rioplatense y muy uruguayo también, porque somos afectados por la sudestada. Como el Río de la Plata corre de sudeste a noroeste, cuando el viento sopla a sudeste, hace que en las inmediaciones se produzcan de 2 a 5 días de lluvias persistentes, copiosas, molestas. No es un caudal que cae de repente como una tormenta de otro sector que ya la vamos a decir, sino es lluvia finita, esa garúa que viene horizontal a producto del viento, de 2 a 5 días. ¿Y qué sucede? Como el Río de la Plata, el cono del Río de la Plata, desemboca en el mar, la masa es mucho más grande. Eso se produce un tapón ni nada más ni nada menos que de 220 kilómetros, porque el ancho en su exterior, el Río de la Plata, tiene entre Punta Rasa y Punta del Este 220 kilómetros. ¿Qué pasa? Ahí se tapona, porque el viento no deja que baje el río. Entonces se produce una creciente doble, o también se denomina anormal, fuera de los parámetros que suele tener una marea, y o mareas de sisigia, que son dobles mareas, no solo de 6 horas, sino de 12 y 18. Entonces, las márgenes del río en Argentina, en Uruguay y en el litoral sur, ¿sí? Crece y provoca inundaciones, provoca, por supuesto, es un frente húmedo, con frío, oleajes de 1,5 metros, 2, donde la ola del río es una ola corta, pero muy continuada, entonces muy, muy molesto navegar, Copiosa, muy y copiosa. muy copiosa, y es como que no se va nunca, porque es un frente que dura de 2 a 5 días. Ahora, la ventaja de la sudestada es que la podemos predecir. ¿Por qué? Porque los sistemas estos de alta presión y baja se van viendo en los satélites varios días antes, inclusive 10, 8 días antes podemos ir prediciendo lo que va a pasar. Por ejemplo, si tenemos alguna carrera de natación que se hacen en Punta Indio, en Magdalena, en el Delta del Tigre, en la zona de Ramallo, Escobar, en la zona de Gualeguaychú, del lado para Concepción del Uruguay, más abajo en Paranacito, bueno, todo eso, toda esta zona que puede ser afectada por la sudestada, se puede predecir, así que cualquier actividad náutica acuática que hagamos, para este tipo de tormenta podemos saber que está viniendo, no nos va a agarrar en forma repentina, ¿sí? Ahora yo después te voy a anunciar otra que sí, que nos puede tocar de un minuto para el otro, digamos, y habría que salir rápidamente. Qué interesante. Hago un paréntesis así también, Sí, te doy un espacio para respirar y para que, bien, aquellos que toman nota se puedan quedar con conceptos claros, porque la verdad que lo explicaste buenísimo. Eh, en primer lugar, la sudestada se puede predecir, ¿no? sí, Aquellos que exacto. andan en kayak,
aquellos que están preparando una carrera o que van a asistir a una carrera, o nosotros Sí, que armamos una travesía de 3 o 4 días, siempre sabemos que 10 o 15 días antes ya tenemos una alta probabilidad de predecir si va a haber sudestada o no, ¿no? exacto, sí, Después sí, vamos a hablar, después vamos a hablar en el mar. Sabemos que tal cual. en en el río, esa sudestada va a traer una ola incomodísima para nadar, muy copiosa, muy permanente, no es Sí. como la ola del mar que es más, y eso Es una onda, en el mar dificulta. es más una onda, es diferente, Exacto. golpea de otra Y- forma. Aparte, te hago un paréntesis, a las embarcaciones, cuando estás navegando, el rolido, que es el movimiento hacia izquierda y hacia derecha, con esta ola continua muy pegadiza, es muy molesto. muy molesto. Al margen de que después, cuanto más viento, más se torna peligroso. Entonces, el Sí. oleaje del río es muy diferente al oleaje del mar. Ni hablemos, vos hablabas muy bien de la desembocadura del Río de la Plata, estos 220 kilómetros que se unen con el mar, eso se llama estuario, ¿no? Es Tal donde cual. desemboca el río con el mar, y ahí totalmente imposible nadar. Nosotros lo hemos hecho en Punta Rasa, ahí muy cerquita, ¿Sí? eh, saliendo por Tapera de López a favor de la corriente, pero cerca de la orilla, mucho más Sí, adentro. Para aquellos que alguna vez se les ocurra nadar, bueno, no es jamás lo recomendable porque hay agua, mucha agua revuelta, ¿no? No hay apoyo. sí. Decimos Las que uno, corrientes, en esa margen las corrientes son tremendas. Hay una mezcla de agua de colores, de corrientes, de la que viene la corriente sur que viene de Malvinas, la corriente norte que viene de Brasil, más el agua que baja del río de la Plata, más el océano que la aprisiona. Hay un sinnúmero de cosas que para nadar la verdad que no es recomendable. entonces se puede predecir, tener mucho cuidado y tiene olas muy copiosas. Hacemos el resumen de lo primero. Lo otro que ibas a Bien. decir, avanzamos. No, bueno, cómo se limpia la sudestada, ¿no? Porque siempre viene un viento que va a limpiar al otro. Y ahí es cuando el viento va girando en sentido de las agujas del reloj. Del sudeste pasa al sur, pasa al sudoeste, y ahí viene el otro dicho clásico que es barre el cielo el pampero después de un aguacero. ¿Qué quiere decir? Entra te reí porque lo conoces o lo habrás escuchado o la lógica nos dice cómo es. Siempre que viene un viento del sudoeste, va a limpiar de nubosidad la zona, va a disminuir las llovinas, por supuesto, va a ayudar a que el río de la Plata desahogue todo su caudal que tuvo de más, ¿bien? Y cuanto más sopla el viento hacia las agujas del reloj, al oeste, al noreste, el clima va mejorando. Eh, Es ¿Cómo es el fresco. tema? Todos estos cambios de viento, ¿sí? De cuadrante a cuadrante, no son de poca intensidad, ¿bien? Son todos movimientos de viento de una intensidad de moderado, que son 30 kilómetros, a regulares y a fuertes, que son de más de 50 kilómetros. Cada vez que el viento cambia de sector en un mejoramiento en sentido de las agujas del reloj, lo cambia de manera bastante abrupta. Y ahí vienen los cambios de temperatura, el descenso y la disminución de la humedad, porque ya el centro de alta presión que viene del norte de la Patagonia y que viene del Atlántico ya ingresó en la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos muy afectados por lo que es la sudestada y el pampero. Digamos que como que en Buenos Aires, en el Río de la Plata, nos comemos todo este tipo de tormentas. Así que Claro. lo ideal es que cuando hay una sudestada, ya sea 5 días antes o 10 días después, tenemos 15 días de donde está todo muy revuelto y muy peligroso hacer cualquier actividad. Buenísimo. ¿Te parece si voy mechando con lo del mar? Porque Sí, así nos volvemos después sobre el tema. Para aquellos que, sí, sí. bueno, yo como guardavida he tenido la posibilidad, la suerte de, en el periodo de entrenamiento y preparación, haber nadado en el mar con sudestada para experimentar, para pasar por esa situación. Lo cual después hemos transmitido a muchos grupos que han tenido la posibilidad de nadar con sudestada y muchas veces, eh, ¿cómo puedo decir? Comunicarlo. eh, hay que ser responsable en cómo uno comunica esto. Nadar con sudestada en el mar, ¿es peligroso? Bueno, es peligroso porque me puede revolcar contra la arena, porque me va a imposibilitar mucho el ingreso, me va a costar mucho ingresar, porque el viento sudeste me va a tirar contra la playa y las olas posiblemente, como el viento es grande, y ahora vamos
a separar lo que es la ola y lo que es la marea, me va a ser dificultoso, como decía, el ingreso iban a ser altas y va a tener que tener una condición física de mucha preparación para poder sortear y filtrar esas olas. Más no va a Sí. ser peligroso en cuanto al ahogo, no va a ser peligroso en cuanto a que me chupe, me trague, me agarre, me ahogue adentro. Es muy probable que justamente cuando deje de nadar, lo primero que suceda es que el mar me tire hacia afuera. Entonces, damos a veces la recomendación y lo hemos hecho con grupos, bueno, todos saben que trabajamos con grupos iniciales, intermedios y avanzados. Bueno, con el grupo de avanzados, muchísimas veces hemos entrado con sudestada, con vientos fuertes del sudeste, y ha sido realmente muy divertido con la preparación, los guardavidas atentos, casi un guardavida cada 2 o 3 personas, muy, muy cerquitas, porque hay que mantener siempre los márgenes de seguridad, todos con elementos de flotación, todos con torpedo y con boya. Eh, pero ha sido muy entretenido, teniendo una preparación física suficiente, porque entrar, la verdad que que nos gusta, a los que nos gusta el La mar, adrenalina. la adrenalina y el bamboleo ese, Exacto. lavarropa, es hermoso. Y Sí, sí. terminar, y dejar de nadar, y básicamente salís solo porque el mar te saca. Entonces, sacar el mito de que realmente la sudestada te puede llegar a tragar el mar, o es No, peligroso, es imposible entrar. Obviamente no está recomendado para los niveles intermedios e iniciales, y todos los guardavidas preventivamente van a evitar que el turista normal ingrese en ese estado del mar, porque por supuesto no hay forma de testear si la persona está preparada o no. Queremos evitar inclusive un traumatismo en la exacto. arena, no hay problema. Igual Pero para te digo de nadadores que espectaculares, las sudestadas no todas están mal vistas, te cuento, porque si este sistema de mezcla de presiones no se da en el Río de la Plata, puede haber viento del sudeste sin desencadenar en ningún tipo de tormenta. Yo he salido a pescar, vos sabés que soy guía de pesca en el Río de la Plata, salgo con sudeste, no hay una predicción de sudestada, puedo salir con 10, 12, 15 kilómetros por hora de viento, que es un viento hermoso para salir a pescar, a hacer la actividad que hacemos. Sin ir más lejos, acordate la travesía del año pasado, en diciembre, que hicimos la del Gomón, había viento del sudeste, y no era una claro, sudestada. ¿Por qué? Porque no hay exacto. ningún sistema de diferencia de presiones de que haga que venga una tormenta. Así que hay momentos que el sudeste hasta es bueno para hacer ciertas actividades. Ese día fue fantástico, ¿te acordás el día que tuvimos de mar? Casi planchado, una leve brisa y estaba en 12 kilómetros del sudeste. Estaba impecable para hacerlo nuevo. Impecable. Y vale, qué interesante tu aclaración, porque una cosa es el viento al que yo me refería, y otra cosa es una subestada, una tormenta, una Exacto. diferencia, claro, Porque, sí, sí, ¿sabés qué, Gus? Después queda, la palabra queda como que es un cuco, y en realidad lo claro. es bajo determinadas condiciones. Si no, esas condiciones, si no están, la verdad que se puede nadar o hacer otra actividad, kayakismo, el que va a pescar, deportes de vela, yachting, con sudeste se puede hacer, no es tan malo siempre, ¿no? Total. Se tiene que combinar con una diferencia de un centro de alta y de baja presión para que la condición sea Exacto, más problemática. tal cual. Buenísimo, muy claro, muy, muy claro. Ojalá que lo estén aprovechando. Si no, siempre quedamos abiertos todos los canales de comunicación, Instagram, Pablo tiene su Instagram también, para consultarle, para consultas. No se queden con ninguna duda, porque es lindo que todo esto lo mastiquemos y que cada nadador de manera independiente aprenda a cómo manejarse de manera segura. Pablo, ¿qué viento o qué condición climática no se puede predecir tanto y es un poco más peligrosa? ¿Qué ibas a Lo más decir? difícil, del Río de la Plata vamos a hablar, lo más difícil es el pampero. El pampero es mucho más repentino, ¿sí? Habíamos dicho que era un viento sur, sudoeste, hace el cambio climático, pero son esas tormentas que te pueden agarrar en una actividad del río, digamos, que lleve varias horas, ¿sí? Que es el viento gira repentinamente en sentido antihorario, que es cuando las tormentas más o menos se dan, en forma muy rápida, ¿sí? No nos deja mucho viento. Y el pampero es ese cigarro que muchas veces se ve envolvente, no sé si a veces se ve como si fuera un cono, que no es un huracán, porque acá gracias a Dios no lo tenemos, pero se ve cigarro, cono, gris, muy feo, ¿sí? Que eso es el viento que están envolviendo las nubes, y cuando llega a nosotros llega en una intensidad de moderada, perdón, de regular a fuerte. El viento regular es cuando sopla más de 35 kilómetros por hora. Lo paso a kilómetros por hora porque es la unidad de medida más popular que nos manejamos, pero en realidad en la náutica nos manejamos con nudos y con millas.
Pero con un viento regular a fuerte, el pampero se torna muy peligroso. Si la actividad es interna en el río de más de 2 kilómetros, con un pampero estamos en mucho riesgo. Por eso las embarcaciones a vela que las agarran en el medio del río de la Plata, cruzando de Capital o de La Plata a Colonia, y tienen que volver a Argentina en su rumbo sudoeste, al pampero los agarra bien de proa, bien de adelante. Entonces es cuando la actividad se torna peligrosa, realmente. Peligroso. Y ahí es más difícil de predecir. Si bien hay modelos para predecirlo, para el común de la gente, ¿sí? Es más difícil. Entonces hay que tomar esos recaudos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Inclusive debe haber organizadores mirándonos, que por ahí algunos de estos principios también lo pueden aplicar, porque bueno, una cosa es nadar uno de manera recreativa y cerca, y bueno, si hay un poco de viento, no evaluar tanto, no es lo ideal, y meterse un chapuzón, y otra cosa es Mm. programar una actividad para un montón de personas, ¿no? Y Exacto, exponerlos a vientos complicados como los que estamos hablando. tal ¿Qué, cual. qué, qué otra cosa importante crees que hay que tener en cuenta en cuanto a nadar en el río? Sí. No, bueno, después el régimen de mareas es igual que en el mar. Por ser un estuario, el río al comunicarse con el mar va a crecer 6 horas, va a bajar 6 horas. Eso es la misma condición que el mar. Y bueno, siempre recomendamos que las actividades a la deriva, como es la pesca, como es la natación nuestra de aguas abiertas, se hagan a favor de la corriente. Si bien el río de la Plata, al ser un cono muy grande, la corriente va disminuyendo porque el agua se dispersa rápidamente. No es tan así en el río Paraná y en sus afluentes. La zona de Ramallo, Escobar, el río baja mucho, porque es un afluente del río de la Plata que desemboca en el delta. Ahí, viste que las carreras nunca son en contra de la corriente, sino son a favor. Entonces, en el río de la Plata sucede un poco menos, se puede nadar en contra, pero lo ideal es nadar a favor de la corriente. Yo no me olvido más una que vos creo que fuiste con el equipo, una travesía en Punta Indio, que hubo que nadar en contra del viento y la corriente. Creo que había Durísimo, viento norte con creciente, durísimo. viento norte con bajante, me estaba equivocando, que va todo al revés, y había que nadar hacia el norte. Fue durísimo llegar a la boya para girar. Pero bueno, era una travesía, no era una travesía, era una competencia, que tenía esas dos boyas. Entonces, la verdad que eso de prudente mucho no tenía, porque otra cosa, el viento norte, como el río tiene todo el recorrido desde Argentina a Colonia, de norte, de rumbo norte, viene de a 45 kilómetros por hora, Claro, originándose bien, ola de 1,20 m que te pega como cachetazo, muy continuada, y es molesto el norte cuando sopla más de 20 kilómetros por hora. Si encima claro. estamos nadando, imagínate, viste, no es favorable. Si ese Para viento nada. norte está dentro de los 15 kilómetros para abajo, pues todo tiene que ver con las intensidades también. Por supuesto que un viento desfavorable, si nosotros lo tenemos a una baja intensidad, la verdad que podemos hacer cualquier tipo de actividad, ¿bien? Pero yo no Claro. me olvido más de esa carrera, lo que fue, nadar en contra de las olas y de la corriente, ¿no? La primer boya, yo tampoco. La primer boya estaba Por eso, a 500, menos de 500 metros y yo tardé sí, 15 minutos. 15 minutos en sí, llegar. sí, No me, viste no me lo que olvido más. es de realidad. Llegué por orgullo, nada más. Sí, y Porque no tenía era los que brazos. estabas. Sí, esto no era que estabas en mal estado, Gusti, al contrario. Era Era una una cuestión de cinta. correntada, Sí, era una cinta. Vos tal nadaba cual. y estaba siempre en un lugar. Sí, 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 sí. Bueno, este tema Pero llevado al mar, que vos lo hablás tanto como yo, obviamente, ¿cómo hacemos nosotros, cómo establecemos el sistema de seguridad y el operativo en el mar? Porque lo hacemos siempre a favor de la corriente. Tratamos de que claro, siempre naden todos a favor de la corriente. sí. Sí, calculando muy bien la deriva y me das el pie para que pueda hacer la diferencia para los que nos están escuchando entre lo que es el oleaje, la ola y lo que es la marea, que vos bien dijiste, ¿no? La marea, como vos dijiste, en el Río de la Plata, igual que en la costa atlántica argentina, ya que se comunican, es de un régimen de marea semidiurno, mixto, ¿no? O semidiurno, donde en las 24 horas del día durante 6 horas o 5 horas 50 aproximadamente el mar sube y 5 horas 50 el mar baja, sube y vuelve a bajar. Durante en el medio hay un periodo de estoa donde ni sube ni baja por aproximadamente de 40 minutos
Eso es lo que nosotros llamamos marea. Eso es lo que hace. ¿Cómo se produce la marea? Bueno, por la atracción de los cuerpos celestes, nuestro satélite natural, que es la Luna, influenciado también en menor medida por el Sol. Eso hace que la creciente sea mayor o menor, o sea, suba más. Las tablas lo indican muy fácilmente, 1,20 m, 80 centímetros, 1 metro, según va a variar cuánto suba el mar, el tipo de luna que haya, ¿no? Exacto. Y lo mismo que baje, y esa amplitud de marea lo va a marcar nuestro satélite natural, principalmente la luna. Esa es la marea. Eso no tiene nada que ver con el oleaje, ¿no? El oleaje está Exacto. más Ahí, determinado, ¿sí? no, la tablita de marea siempre lo recordamos, que la da el Servicio de Hidrografía Naval, SHN, y son una serie de números que da alturas y horarios en las que se producen la baja mar y la pleamar. Eso está muy bueno que cada uno lo estudie. Nosotros lo decimos siempre en cada charla técnica, que es la base de esto que estás comentando, ¿no? Esos numeritos que cuando se da la plea, cuando se da la baja y cuando se da la estoba, ¿no? Eso es muy bueno que cada uno lo incorpore, y a medida que vaya tomándole práctica, le va a tomar la mano. Claro, 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 sí, seguramente. Hoy, como decís, hay esa página, la del Centro de Hidrografía Naval, y otras que pones tabla de marea y te aparece muy simple, ¿viste? Cuándo se pone el sol, Sí, cuándo sale, sí. cuándo se pone, la luna, si hay pesca, no hay pesca, luna llena, cuánto va a crecer, cuánto va a bajar. Antes por ahí había una que era más completa, pero más difícil de leer para el que no sabía. Hoy Claro, los, exacto. los animamos a que Con, de- con, googleen. con demasiados datos. Sí, sí, esas son engorrosas, esas no recomendamos. Esta SHN está bastante simple. Por ahí alguien tiene que explicársela de una vez, y después ya todo el mundo le toma la mano. Todo el mundo lo sabe. Bueno, eso es la marea, ¿no? Hay 4 por día, 2 veces sube, 2 veces baja. Además están las olas, el oleaje que en gran medida está producido por el viento. Es esa cresta, ¿no? Que hace que se levante más o menos esa cresta, esa ola, sobre la superficie del mar. En el río muchas veces se da de manera más rizada, ¿no? No olas tan en esa forma de lengua, sino como corregime, Sí, marejada, exacto. marejada. eh, bueno, y esa oleaje, esa cresta que nosotros vemos como ola, que si bien la termina de fabricar o de darle ese toque final el viento, también está producida por, aunque parezca mentira, el fondo, en este caso el mar, que se llama orografía, que en la costa atlántica argentina tiene 2 bancos y 2 canaletas, 2 depresiones, ¿no? 2 ondulaciones debajo, donde toda la masa de agua que va creciendo cuando crece el mar choca por debajo con ese fondo marino, con el lecho marino, o orografía también llamado, y hace que esa masa de agua se levante, y cuando se levanta la agarra el viento y produce esa ola, ¿no? Que nada tiene que ver con la marea, nada tiene que ver con la atracción de la luna. Sí tiene que ver con el fondo, ya que choca y se levanta, y con el viento que la lleva un poquito más. Incómoda, Exacto. bueno, para entrar, por supuesto, y que si hay mucho viento, me voy a encontrar con ese oleaje superficial que me va a molestar como nadador, ¿no? Peligroso no va a ser, no va a ser peligroso, porque va a ser como el resultado final de lo que está pasando a nivel marea, a nivel baja o alta presión, ¿no? El viento si no es muy fuerte y no predomina sobre la marea, no va a representar mayor riesgo. ¿Dónde, hablando un poco de esto de que vos hablabas en el mar nosotros decimos que es la deriva, ¿no? Ujú. En el mar, parado frente a la costa atlántica argentina, hay deriva norte o sur, ¿no? Norte hacia el Río de la Plata, sur hacia la zona sur, Bahía Blanca, el sur de Buenos Aires. Exacto. Eh, entonces, esa deriva en la, decimos que cuando el mar está en las 6 horas o 5 horas 50, 6 siempre decimos para redondear, esas 6 horas de pleamar, de mar viva o de creciente, siempre la deriva va a ser hacia el norte, ¿no? Es decir, parado de frente al mar, sabemos que si yo entro a nadar y el mar está subiendo, está creciendo, ¿eh? Más o menos, si está en
en esas 6 horas se divide la creciente y la bajante en tres, siempre los tercios del costado eh, es menor y el tercio del medio es donde más crece o Exacto. más baja. La Entonces en ese, velocidad arranca despacito, en el medio es subnúcleo de la marea, y después el desenlace es como va parando la marea. Después se produce la estoa, ¿no? Que creo que es lo que ibas a decir ahora. claro, exacto, en el medio cuando hay más bajante o subiente es donde más deriva hay. Entonces yo tengo que saber como nadador de que si entro en ese momento al mar y está Claro. subiendo, siempre voy a derivar hacia mi izquierda o hacia el norte, y si está bajando, siempre voy a derivar hacia el sur, ¿no? Dato no menor para mi seguridad como No, nadador, porque claro, yo fundamental. puedo entrar hacia un lado de un muelle y de repente encontrarme derivando contra O ese hacia el otro. muelle, si no lo Y tengo vos en fíjate, cuenta. Gus, acá me das el Sí, pie a hablar del viento, porque si a la acción de la deriva es ser arrastrado por la corriente. Si le sumamos la acción del abatimiento, que es ser arrastrado por el viento, si las dos cosas van para el mismo lado, vamos a derivar más la acción de nadar, me estaba olvidando, no olvidemos claro, que somos nadadores también, nuestra velocidad de nado y de deriva es mucho más rápido, porque va el viento y la corriente para el mismo lado. ¿Qué pasa si están encontrados? Se denomina marea encontrada, ¿sí? O deriva encontrada, porque el viento está en contra de la corriente. Esto lo decimos siempre, porque nuestra sí, deriva va a estar un poco contenida. Igual en el mar, le gana la corriente, le gana siempre al viento, ¿sí? Te va a ir derivando aunque tengas un viento en contra. Bien, en el río a veces no pasa eso. En el río a veces la deriva, muchas veces, la deriva es mayor al viento. En cambio en el mira. mar, una masa de agua mucho más grande, a veces no sucede. Muchas veces lo que hace el viento sí es frenar, ¿no? Te Aguantar un poco, a frena, veces, claro, te retiene, frena. claro, exactamente. Si es encontrada con la deriva, es decir, por ejemplo, si el mar está subiendo y la deriva es norte, pero tengo un viento del norte, bueno, esa deriva hacia el norte va a ser frenada un poco, Contenido. depende de la, claro, depende de la cantidad de viento. ¿Dónde y Claro. dónde, no? Qué importante esto. Y esto es un dato re interesante para todos aquellos que toman nota o bueno, son apasionados del mar como nosotros. En la poca agua, es decir, en la orilla, en los primeros 50 metros de mar, la acción del viento generalmente va a predominar porque hay poca agua, hay poca profundidad. Entonces, si está subiendo, perdón, y voy al norte, mi deriva es hacia el norte, pero el viento va del norte a sur, es el norte, es muy probable que en la poca agua predomine la acción del viento y yo vaya hacia el sur. Más en la mucha agua, entrando como entramos nosotros 1 kilómetro, 2, 3, 4 kilómetros, para diciembre tenemos el desafío, si Dios quiere, se abre todo el tema de la cuarentena, nadar 3 millas mar adentro, ¿no? Una milla sabemos que es 1,6 kilómetros, estamos más o menos en los 5,8 kilómetros, casi 6 kilómetros mar adentro vamos a nadar, sabemos que ahí es muy probable que lo que más predomine sobre nuestro nado va a ser la marea. Y eso es importante también aclararlo, ¿no? En la poca agua predomina más el viento, en la mucha agua predomina la marea. Ahora, es un juego de intensidades, como vos decís también. Y esto es Exacto. muy Por eso importante. hablamos de eh, intensidades, porque todo aquel viento que sea por debajo de 2 nudos, de 3 nudos, es inofensivo realmente. Podemos hacer la actividad tranquilamente. Totalmente. Y qué interesante. Yo veo mucha gente que se toma el tiempo con reloj y va a buscar rendimiento en las diferentes carreras. Y yo digo eh, que está bien analizarlo y está bien tomarse, digamos, fijar el rendimiento, pero también tienen que ver todos estos factores, porque no es lo mismo nadar una carrera, como vos bien decís, suponte, no sé, voy a nadar ahora, qué sé yo, una Sí, a carrera Río Bragado, Negro, claro, una carrera, y de repente en esa carrera yo la nadé a el año Varadero. pasado y había, claro, había, no sé, 4 nudos de viento y ahora hay 10 nudos Sí, de viento. Entonces, es decir, la deriva va a ser mayor, es muy difícil, sobre todo en el mar, estandarizar, ¿no? Las variables para ver cuánto yo mejoré. Si bien no, se puede, yo puedo sentirme nadé más cómodo, sentí menos frío,
me deslicé más, la terminé menos cansado, llegué más entero, todo eso es buenísimo, pero a veces el tiempo, ¿no? Nos compramos los super relojes que marcan todo, que está buenísimo, pero a veces el tiempo está influenciado por muchísimas Uf, variables que estamos tienen llenos de que ver variables. con lo que estamos hablando, claro. Exacto. No tanto por ahí, o es más fácil, es mucho más fácil analizar, por dar un ejemplo que a veces, no sé, la gente conozca, no sé, Varadero, el río Varadero tiene una corriente de 4 kilómetros por hora. Esa corriente es casi eh, mm, igual todo el año. Entonces, si yo fui a nadar a Varadero el año pasado y no había viento, o el viento algo normal, ¿no? Que no era algo que a mí me llame la atención, y voy a nadar este año, y está más o menos el factor climático igual, y el río va a correr más o menos a la misma velocidad, 4 kilómetros por hora en el medio del canal. Si yo agarro por el canal, nado por el medio, y bueno, por ahí puedo llegar a ver si bajé algunos minutitos, hice una mejor marca personal, porque hay menos variables para analizar. Ahora en carreras del mar, sobre todo cuando el circuito bollado además es diferente, a veces cambian las boyas del lugar, o hacen nadar para el norte o nadar para el sur, según la deriva, como bien decíamos recién, Sí, sí, sí. es muy difícil. Siempre mi opinión a la gente es, no te encasilles en que hiciste más o menos tiempo, porque realmente es Y muy no es relativo. una Diferente. medición muy fehaciente. Y no, a veces la gente inclusive se pone mal, no, hice más tiempo, Sí. pero hay tantas cosas, que entrené todo un año y hice más tiempo. No tiene que ver con eso. A veces, Vos- a veces que cómo te sentiste y no solamente en un número horario. Diferente en el lago, por ejemplo, vamos al lago del Rocío, bueno, sabemos que una vuelta tiene 1000 metros, la nadé el año pasado, hice, no sé, 18 minutos, bueno, ya sé que puedo bajar eso, las condiciones son las mismas, el viento afecta muy poco, Exacto. no hay marea, no hay corriente, la profundidad es la Vos misma. fíjate, el lago, por supuesto, es un espejo de agua cerrado, es lo mismo que una laguna, nada más que es más chico, y ahí no hay ninguna influencia, ni de marea, casi nada de viento, porque el viento que puede hacer es superficial, entonces los tiempos, por supuesto, son otros. Para hablar del viento que se cumple para el río en una zona costera o en el mar, pues fíjate que, ¿por qué hay más viento siempre al mediodía? Esto todo el mundo seguramente se lo pregunta. ¿Y por qué hay menos viento a la noche? Bien, ¿es una cuestión del sol y de la luna? Sí, realmente que sí. ¿Por qué? Porque el viento lo produce la diferencia de temperatura que hay en la superficie, por ejemplo, de la tierra y del agua. ¿Sí? A mayor diferencia entre esas dos superficies, mayor va a ser el viento que lo genera. Al mediodía, que el sol está en su punto más álgido, todo ese viento, todo ese calor que se produce en la costa, ¿sí? Se eleva porque el aire cálido es más liviano. Bien, Todo, y el mar todavía no recibió toda la radiación solar que recibe en el día. Entonces, hay una diferencia entre las dos superficies que genera el viento, y se da justamente al mediodía. Después, a la tardecita, vos acordate qué pasa siempre, cuando sentimos el fresco en la cara. Está metiéndose la brisa de mar, o virazón, que es muy reconocido en la náutica, que es sí, viento sí. del este, sudeste, que ingresa frío, ocupa el lugar que el aire cálido de la superficie se elevó, y se va retornando, y el mar ahí de a poquito se va calentando, porque recibió esa radiación, que siempre lo decimos, durante todo el día. Por eso es que a la noche amaina el viento, y encima el agua se empezó a calentar. ¿Cuántas entradas nocturnas hacemos donde el agua todo el Hermoso, mundo dice qué linda temperatura o no? hermoso, hermoso, sí, sí. La gente lo va a entender, y lo entendió perfecto. Pablo, te hago el resumen por hacerlo nomás. No, bien, Afecta bien. el sol, afecta al sol, el mar, y afecta a la arena, ¿no? Exacto. La arena se calienta más rápido que el mar, por una cuestión lógica, hay mucho menos arena que agua. Entonces se calienta más rápido. Todo el calor que está en la arena empieza a Se subir, eleva. y ese lugar, claro, empieza a ser ocupado por esa brisa marina, ¿no, Brazón? Que yo cuando voy a la mañana a la playa Ese aire. siento, claro, ese aire eh, marino hermoso, que justamente es que la arena empieza a emitir calor, sube el calor de la Ujú. arena y el mar. Posterior a eso, así como la arena se calienta más rápido que el agua del mar, luego pasa al revés. El agua tarda más en calentarse, pero también tarda más en enfriarse, con lo cual Exacto. después el sistema ese se revierte, y es al revés.
claro. produce, Vos fíjate, claro, es al revés. Vos fíjate qué pasa a la madrugada. A la madrugada casi siempre, hay muy poco viento. Ahí es cuando ingresan las actividades recreativas o de pesca deportiva, o los kayakistas, o ideal sería entrar nosotros a nadar a las 6:30 de la mañana. Por ahí se nos complica el tema del horario, del desayuno, pero es ideal, porque es cuando el mar está más planchado. ¿Qué sucede ahí? Hay una igualdad casi a cero de la diferencia de temperatura entre las dos superficies. Cuando sale el sol, ahí la Tierra empieza a calentar y el viento empieza a levantar. Entonces, todo tiene una explicación meteorológica también siempre a estas condiciones que estamos planteando. claro, 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 sí, no, excelente, excelente. Em, Quisiera meterme un poquito con los cuatro vientos típicos de la costa atlántica argentina, si querés, ¿te Sí, sí, parece? dale, lo vamos desarrollando. Dale. A veces hay eh, diferentes, bueno, diferentes opiniones en cuanto a la temperatura del agua, ¿no? Me Sí. gustaría entre los dos poder explicar esto de que cuando hay viento sur, ¿no? Si bien el viento es muy frío, ¿no? El viento del Mm, sur que es frío, encontramos en la costa atlántica argentina una temperatura del agua, y ahora lo vas a explicar si querés, ah, bastante templada, ¿no? sí, Templada, bastante clara, muy limpia, eh, en ocasiones salada, ¿no? Entonces, y la gente, claro, se mete y dice, parece que está calentita porque el viento, porque afuera hace frío, pero en realidad no es así, ¿no? Sino que exacto. nos querés explicar Sí, por qué. acá intervienen corrientes marinas, ¿sí? La más conocida es la corriente de Malvinas, que es una corriente fría, pero muy buena en calidad de agua, en nutrientes, este, y en su color bien verdosa. Pero ¿qué pasa con el ambiente? El ambiente se torna de una temperatura muy baja. Ahora, la corriente del Brasil, que es una corriente cálida, llega, por ejemplo, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, Montehermoso, Claromecó, y hasta las grutas, no me salía. Esa agua después retorna hacia las costas, hacia la costa atlántica. ¿Sí? Entonces, cuando nos metemos y hay viento sur, realmente el agua está un poco más calentita. Lo que pasa es que la temperatura externa, la sensación térmica por acción del viento sur, sí, a nosotros con el cuerpo mojado, con trajes mojados, sentimos que está más frío, pero el agua está mejor. ¿Qué pasa cuando hay viento norte? ¿Qué trae la bahía de San Borombón? Que siempre lo hablamos. Agua oscura, revuelto y el agua más fría. Esto lo decimos siempre porque la verdad que las experiencias propias nos dicen eso, ¿viste? Ideal, ideal ahí, buenísimo el tema de la aclaración, porque ahí es importante. Yo a veces que nado sin antiparras, y para todos los nadadores que por ahí le molesta nadar con antiparras, el sol, la gota, que no veo, ¿no? Yo siempre digo que la antiparra es un elemento diseñado para ver debajo del agua. En la costa atlántica argentina, tristemente, no se ve nada bajo del No agua. se puede. Ojalá Entonces, pudiéramos ir todas las travesías a Brasil, ¿no? ojalá, ojalá sí. Que hay otro. Oh, bueno, pues, tenemos Montermoso, que lo nombraste ahí, que lo tenemos, lo Sí. tengo acá, lo tenemos Bueno, ahí a Montermoso. Montehermoso es un lugar, te digo que para la actividad nuestra ideal, ¿eh? Porque hay una condición muy buena. La costa corre, mirá, al pie me lo dije. La costa corre de este a oeste. ¿Qué quiere decir? Que el sol sale y se pone en el mar. Hay muchas horas de radiación solar y tenemos atardecer y amanecer en el mismo lugar. Es un lugar estratégicamente hermoso para hacer la actividad. Me callo, no Sí, quiero dar ninguna, no, no quiero bueno, decir nada, tiramos un adelanto, pero es algo que se puede llegar a venir, ¿eh? sí, 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 estamos trabajando un poquito en el tema, porque la verdad que hace un montón que tenemos pendiente de ir. Bueno, vos dijiste Brasil, y bueno, Brasil es prácticamente mi segunda patria, pero la verdad es que en Argentina hemos ido a Puerto Pirámides, muchos nos preguntan. Pirámide. Puerto Pirámides es maravilloso, es hermoso. Para los que vamos lo aclaro, para los que estamos en Buenos Aires, nos representa casi 18 horas de auto ir a Puerto Pirámides. E ir Sí, en sí. avión, que estaba buenísimo el tema del low cost y todo, nos deja ya sin transporte, sin movilidad. Voy en avión, Claro. pero allá que es muy lindo movilizarse, ¿no? Las distancias Entonces, son lejos allá, ¿viste? Cuando vas a Península de Valdés, cuando vas a los Golfos,
Se necesita Es un, vehículo realmente. es un lugar hermoso, sí, es un lugar hermoso, hemos hecho varias travesías en el lugar, pero la verdad es que Montehermoso nos queda a la mitad de camino, hace mucho que queremos ir y tiene muchas particularidades estas hermosas, por ejemplo, como que el sol se pone, sale y se pone en el mar, el agua En el es mismo. mucho más cálida, hay, eh, bueno, las veces agua vivas, pero no es un factor determinante para no ir, al no, porque contrario, tampoco hay todos los años, Gus, ¿eh? Ahora hace muchos claro. años que no está viendo, tiene que ver con las corrientes, pero no es algo que impida la natación para nada. Tiene playas muy grandes, bueno, lo tenemos ahí entre ojos. Así que a la gente de Montermoso le mandamos un abrazo grande. Eh, Dios mediante se levante la cuarentena, nos van a tener por ahí, me parece. Bueno, decía el tema de las antiparras, poder cuidarnos, como no se ve en la costa atlántica argentina, eh, sirve más la antiparra como un elemento de protección, más que nada, ¿no? Y de protección cuando, bueno, en este caso, cuando hay Bueno, viento norte, trae esta agua marronada, fría, por ahí con sedimentos del río, es importante que yo utilice para protección más que para ver, ¿no? exacto. Entonces, En el río, Gus, en el río es fundamental, sí, es más, es recomendable, porque el río sí, atrae otras cosas. Del litoral descienden camalotes, descienden animales, descienden residuos vegetales, en el río sí es muy recomendable. Sí, yo lo sí, aconsejo continuamente. totalmente, sí, sí, infinidad de bacterias, ¿no? También, Muchas por veces supuesto. No en los olvidemos ríos la polución de Buenos Aires, de las grandes ciudades. No, eso sin duda. la polución en los ríos, interesante, si te pones a hablar, mira, no paras más, pero suceden cosas que en el mar no suceden, en el río se ahogan animales tomando agua, hay caza, animales que cazan a otro y quedan restos, es decir, Sí, eh, sí. no me quiero meter mucho, pero sí Sí, ese realmente, tema da para mucho más porque tiene que ver con la ecología y bueno, tendríamos que hacer otro vivo. sí, apoyo mucho esto que vos decís de, sí, cuidar la visión, cuidar la vista con antiparras, tanto en el río como en el mar cuando hay viento norte, ¿no? Y después tenemos, bueno, básicamente dos vientos más, tomando los cuatro vientos principales, el viento este, que en la costa atlántica argentina es el que viene del mar, ¿no? Que básicamente para aquellos que entran en kayak, bueno, le va a costar un poco más entrar porque lo va a soplar para afuera todo el tiempo, y a los que entran nadando le va a levantar un poco más la ola y van a tener que filtrar un poquito mejor para entrar más fácil. Lo va a tender siempre a sacar, ¿no? No reviste mayor problema, mayor importancia, simplemente voy a saber que me va a sacar más fácil, me va a costar un poquito más entrar y el oleaje va a ser siempre de frente, o sea, nadar para adentro se me va a dificultar. Si respiro para la izquierda y quiero ir para allá, también porque me va a venir el agua en la cara. Me va a ayudar a salir. Sí, Ahora el viento oeste, también llamado terral o viento de tierra, es el que me lleva hacia adentro, pero como te nadador, plancha el mar. ¿eh? Te plancha el mar, te plancha la costa del Río de la Plata, porque de paso me das el pie, porque toda la costa argentina, ¿sí? Y gran parte de la costa atlántica, hasta Punta Médanos, que es el final del faro del Cabo San Antonio, toda la costa de Buenos Aires está protegida con los vientos oeste y sudoeste, porque son los vientos que tenemos a nuestra espalda. Digamos, ¿a quién le afecta este viento? A la República Oriental del Uruguay, que está justamente al norte y noreste nuestro. Entonces, todos los Exacto. vientos del oeste y del sudeste nos soplan a nuestra espalda y es lo que se denomina viento de tierra o viento terral. Para hacer actividades acuático-náuticas son buenas a los 1000, a los 2000 metros, porque está planchado. Es una situación muy buena porque no se va a formar oleaje, nos protege estos dos sectores del viento, no vamos a tener ola de frente como si la tenemos del norte, del noreste y del este, como decía. Claro, claro, claro. Lo En el único por río ahí, pasa lo mismo. claro, lo único por ahí, para tener en cuenta a los nadadores es que si entran, bueno, en un kayak o embarcados, o mismo para volver nadando hacia la costa, el viento me va a ser contrario. Exacto, sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, antiparras me ha tocado, ¿no? Sol de frente, viento de tierra, levanta la arena y a los 200 o 300 metros antes de llegar a la Mm. costa ya te empieza a pegar en los ojos. Increíble cómo la arena vuela hacia adentro del Sí, mar, eso te lo comes entero. El nadador eso lo tiene que saber, lo tiene que haber analizado previamente. Yo siempre digo, el problema no es que te pase,
si no es que te sorprenda, ¿no? Es decir, Claro, pasar igual nos que una puede. tormenta. Exactamente, ¿no? Claro. Cuando yo sé lo que va a pasar, ¿no? Pasa con los aviones, por ahí en la náutica, como en la aviación es similar, ¿no? Cuando sale un avión con determinado destino, sabe que en el camino puede haber, ¿no? Tormentas, puede haber vientos, ya lo saben. Entonces, bueno, el piloto tomará sus medidas necesarias, hará su maniobra, pero no es sorprendido como qué pasa, qué hago ahora, ¿no? Y eso es lo que uno quiere lograr en los nadadores, ¿no? Sobre todo en el agua, donde igual que en el aire todo se complica más, ¿no? Lo Yo en que la pasa tierra, que, exacto, viste cuando todos miramos y la gente también, cuando ven el mar o el río planchado, todos nos confiamos, porque al no ver rompiente, la mayoría de la gente ¿a qué le tiene miedo? Vos lo decís siempre, a la rompiente, al oleaje, a pasarla. Cuando está planchado, no vemos esa barrera que nos parece imposible pasar y no es así, entonces se confían. Cuando nadan o se meten en embarcaciones más de 1000, 2000 metros y el viento es intenso de tierra, ahí es cuando hay que tener cuidado. Yo, obviamente que la actividad se puede hacer tranquilamente, como venimos diciendo, las intensidades del viento que sean bajas se pueden hacer, pero con los recaudos que estamos comentando necesarios. No confiarse tanto cuando hay un viento de tierra planchado por estas condiciones de volver. Pero que se puede hacer, sí se puede hacer. Bien informados, se puede hacer casi todo. ahí está, esa es la clave, me encanta que lo menciones porque uno habla no solamente de la teoría, sino de la experiencia. Hemos pasado, a mí me ha tocado nadar, y esta es la condición climática, entre comillas, más desfavorable que un nadador puede llegar a encontrarse en el mar. El viento de tierra o viento oeste encontrado con una bajante, ¿no? Cuando el mar está Uf, bajando. Entonces, claro, me encuentra 1 o 2 kilómetros dentro del mar y ese bamboleo de que el agua está yendo para adentro no me va a tragar y me va a llevar hasta el infinito. Eso no va a suceder, pero sí me va a suceder de que yo estoy nadando y me está y el agua está volviendo todo el tiempo. Voy a avanzar, pero mucho menos que si estaría exacto, creciendo o estaría en estoa. Si yo eso lo lógico. combino con el viento de tierra, y nos ha Ujú. pasado, bueno, realmente, ¿qué pasa? Se extiende mucho más la salida del mar. Y eso Claro. yo lo tengo que saber. Por eso es importante, y yo siempre digo, hidratación, desde ya un equipo de seguridad, de guardavidas, que controle la situación y que entienda qué es lo que está pasando y transmita seguridad a la gente, ¿no? Es decir, Claro, por eso la eh, información. Fíjate, el Río de la Plata, cuando más baja justamente, es cuando hay viento del oeste, con su horario de bajante de la fase lunar, incrementado con el viento del oeste. Las grandes bajantes del Río de la Plata es cuando el viento viene de ahí. Recordá que su recorrido es oeste-noroeste, claro, sur-sudeste. Entonces el agua claro, se va completa, a lo contrario de cuando había una sudestada. ¿Sí? claro. La bajante grande se produce así, con el oeste y su estadio de bajante según la fase lunar. Así que el viento Claro. del oeste también nos lleva de una manera rápida, muy rápida. Para adentro, sí, y es un tema porque, como vos decís, la imagen es planchada, pero, Exacto. pero, Lo que nos entra por los ojos. claro, claro, y la gente por ahí se anima más, pero bueno, lo importante es estar preparado, como decíamos recién, y no hacerse a la aventura sin los conocimientos previos, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, está esta condición, bueno, tengo un nivel inicial no estoy preparado para estar 1 o 2 o 3 horas dentro del mar. Bueno, preventivamente no lo hagamos, ¿no? Ahora tenemos un equipo preparado, tenemos gente que ha nadado 3, 4, 5 kilómetros, no hay problema, nos metemos, cuando salimos, sabemos que no va a retener la salida, que podemos estar adentro, cada uno tiene su equipo de neopren, para evitar la hipotermia, porque una cosa es estar 1 hora dentro del mar, otra cosa es estar 2, otra cosa es estar 3 kilómetros Sí. adentro, tener que nadar. Entonces, son todos factores que nos ayudan a mantenernos en seguridad. O sea, decimos, con esto ya podemos ir cerrando, que se nos fue la hora, prácticamente, Pablo. ¿Viste? Era cantado, ¿Viste? Buse. Se nos fue la hora. Creo que igual temas importantes no nos quedaron afuera. Si queda alguno, por favor, mencionalo. Podemos hacer otro vivo también. Está Eh, bien. iba, ¿qué iba a decir? Eh, Lo de la to- cantidad de horas informados y la seguridad y la cantidad de horas que estamos en el agua. claro, el tema de poder hacernos de los conocimientos previos, de la información previa,
para realizar un itinerario de nado seguro, ¿no? Alcanzable de acuerdo a mis posibilidades, ¿no? No a lo que qué sé yo, uno se puede llegar a imaginar porque lo vio en internet. Es decir, si yo me preparo, estoy físicamente preparado y aplico estos contenidos, puedo nadar en el mar de manera segura, pero tengo que aprender. Exacto. Informados y aprendiendo los modelos y los sistemas. Sí, sí, tal cual. Seguro. Bueno, creo que esperemos haber sido claros. Ojalá les haya servido la capacitación, la información. Hay muchísimo más para hablar, la verdad. Eh, Seguramente avanzaremos con otro tipo de información que les sirva a los nadadores. Dios mediante, otro martes. En principio, Pablo, si te parece, nos despedimos informándole a la gente que estás en calle 3 y 64 en La Plata, 1-1. en calle 1. 1 y 64. Y yo la tengo con la 3. No Quiero que sea importa. la 3. La Está 3 bien. está en el Hotel Morales. Sí. Bueno, calle 1 Exacto, y la 3. Sí, sí. no sé Bueno, por qué. estamos en La Plata, 1 y 64, Centro Náutico Carlos Galván. Me ven a mí, seguramente Luqui ahí va a poner en el Zócalo los datos. Estamos atentos en todas las redes sociales, estamos más o menos abiertos, pero enviamos mercadería y sobre todo asesoramiento. Antes de vender un producto, tratamos de asesorar para que el producto le sirva, no para que no le sirva. Que nadie gana si un producto no le sirve y después quedamos mal. No, no se trata de eso. Y también aquellos que quieran tener conocimiento del clima, me consultan porque también estoy para eso. Claro. Y tenemos mucha expectativa, hace mucho que queremos ir a pescar, Pablo. Y vos sos un Sí, experto pescador, así que a todo mi sí, sí, equipo, a todo mi equipo le sin digo, duda. este invierno, si se libera la cuarentena, no lo podemos dejar pasar, tenemos que ir a pescar. Bueno, Pablo tiene Vamos a ir. su embarcación, por supuesto, así que nos vamos a embarcar y vamos a ver si pescamos algo para Dale. disfrutar del mar también desde otro lugar, ¿no? De otra Sí, manera. sí, sin Aquí duda. De adentro todo es otra cosa, cambia un montón. es un cable a tierra, no, un cable al mar, Un cable al agua. un cable al agua. Bueno, Gus, yo Bueno, te doy gracias el espacio, saludos a toda la familia y miembros y Aguas Abiertas, así que estamos en contacto con dale, dale. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte abrazo a la familia y nos vemos el jueves si Dios quiere. ¿Eh? Saludos. Chau, chau. Chau, Chicos, chau. chau. Bueno, nos despedimos de todos entonces. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esperemos haber sido claros. El objetivo siempre es enriquecer al nadador, es poder darles herramientas para que disfruten del mar de manera segura. Este puede ser el principio de que aprendan un montón de otras cosas. Lo que no se entendió, no tengan problema en consultar, en preguntar. No se trata de que en una hora uno aprenda todo el funcionamiento del mar, sino que tenga diferentes nociones básicas e iniciales para que sí pueda disfrutar del mar de manera segura. Los saludamos a todos, gracias a todo mi equipo que siempre está ahí codo a codo trabajando conmigo y nos veremos, si Dios quiere, el viernes con más testimonios de aguas abiertas. Un abrazo fuerte, que Dios los bendiga mucho. Chau, chau.